Les recuerdo que el primer ejercicio decía que se iba a calcular el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Teníamos un plano inclinado de una longitud de 20 metros y ahí aparecían los datos del plano, que tenía un ángulo de inclinación de 65 grados y un coeficiente de fricción de 0.25. Y la masa que estaba o que se iba a deslizar era de 3 kilogramos. ¿Ok? Entonces, les recuerdo que empezamos por calcular calcular la fuerza de rozamiento, ¿no? Entonces, para ello, realizamos el cálculo y proponemos entonces cuáles serían las fuerzas que estarían actuando. En este caso, si tenemos el cuerpo sobre el plano, tendríamos el peso que está dirigido hacia abajo, iba torciendo. Tendríamos la normal, que recordamos que es perpendicular a la superficie. Tendríamos, como el cuerpo estaría tendiendo a deslizarse, entonces la fuerza de rozamiento estaría dirigida hacia arriba, ¿cierto? Entonces aquí normal, aquí tendríamos la fuerza de rozamiento y aquí tendríamos el peso. ¿Ok? No existen más fuerzas que estarían actuando sobre ese cuerpo, por lo tanto empezamos a hacer la separación o la sumatoria de fuerzas. Inicialmente pues tomamos el eje vertical que estaría en este sentido y en ese eje tendríamos la normal que está dirigida hacia arriba y la componente del peso que está dirigida hacia abajo. O sea, la componente del peso que va en este sentido. A esta es la que estaríamos llamando W en el sentido del eje Y. Ok, entonces si decimos que la sumatoria de fuerzas en sentido vertical tendríamos la normal menos W en el sentido de Y. Y como no hay movimiento en ese sentido, igual a 0. Ya sabemos que este peso que está negativo pasa al otro lado positivo, por lo tanto nos queda que la normal es igual a W en el sentido de Y W en el sentido de Y, ya lo hemos visto antes, que se calcula como masa por gravedad por el coseno del ángulo. Si reemplazamos, nos quedaría normal es igual a la masa que mide, que es de 3, la gravedad 9.8 por el coseno del ángulo, y el ángulo es de 65 grados. Entonces tendríamos 3 por 9.8 por coseno de 65. Y eso me da 12.42. ¿Sí les da igual o no? Sí, profe. Y como sabemos que en general la fuerza de rozamiento se calcula como mu multiplicado por la normal, entonces tendríamos que la fuerza de rozamiento es igual a mu, que vale 0.25 multiplicado por la normal, y la normal nos dio 12.42. Estoy dejando todos los decimales, ¿sí? Si alguno Eso da 3,11. 3,11 por redondeo, ¿sí, señor? Listo. Y como lo que nos piden es el trabajo
Sabemos que el trabajo lo calculamos como la fuerza multiplicada por el desplazamiento en su mismo sentido, en su misma dirección, ¿no? Sentido no, sino dirección. La fuerza de rozamiento está en este sentido, ¿cierto? Y el desplazamiento está en este sentido, ¿ve? Cambian el sentido, pero están en la misma dirección. Por lo tanto, no tengo que multiplicar por ninguna componente, es decir, ni por seno ni por coseno. ¿Ok? Están en la misma dirección, pero cambia el sentido. Entonces, fuerza de rozamiento, 3,11, multiplicado por el desplazamiento sobre el plano, que son los 20 metros. Y eso me da 62,2. ¿En qué unidades damos el trabajo? En julio. Julio. Listo, entonces tendríamos en julio. Ese sería el primer problema. El segundo problema planteaba que un señor iba a subir la caja, la iba a volver a subir, ¿cierto? Y que iba a hacerlo en 12 segundos. Además nos proponía la situación de que la velocidad de la caja era de 0, velocidad inicial. ¿Ok? Recordamos que en este caso, como lo que queremos calcular o lo que se pretende calcular es el trabajo realizado por el señor, entonces ese trabajo va a ser igual a la fuerza que él realiza multiplicado por el desplazamiento. Pues si lo vuelve a llevar hasta la parte superior, significa que otra vez vuelve a recorrer los mismos 20 metros. Lo que ahora nos toca calcular es cuál sería la fuerza realizada por él. Para eso tenemos que partir por calcular o determinar cuál sería la aceleración con la que él tendría que haber subido esa caja, sabiendo que parte con velocidad de 0. Entonces, recordamos que podemos calcular ese resultado a través de cinemática. Si ustedes recuerdan, en cinemática, para un movimiento acelerado, sabemos que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces, la posición final serían los 20 metros. Eso sería igual a la posición inicial, pues partimos desde la parte de abajo 0, más la velocidad inicial, ahí también nos dice que es 0, multiplicado por el tiempo, que serían los 12 segundos, más un medio de la aceleración que no conocemos por el tiempo, que serían los 12 segundos elevados al cuadrado. Este 0 pues se cancela, no afecta en nada. 12 por 0 pues me sigue dando 0, se sigue cancelando. Y aquí lo único que tenemos que hacer es hallar el valor de la aceleración despejando, ¿no? El 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar, el 12 que está multiplicando pasaría a dividir. Entonces me quedaría como 2 multiplicado por 20 sobre 12 elevado al cuadrado. Y eso nos da el valor de A. Eso me daría 0,28 por redondeo. Aceleración sería igual a, dije yo, 0,28. De lo de posición, es que no escuché lo de posición final de movimiento uniformemente acelerado. Esa ecuación se usa es porque se le incluye la aceleración al problema, ¿cierto? Efectivamente. Como parte con una velocidad 0, pues sabemos que no puede mantener esa velocidad 0.
por lo tanto tiene que ser un movimiento acelerado. Entonces, necesitamos saber cuánto es la aceleración que tendría la caja en el momento en que es subida. ¿Listo? Ahora sí, proponemos la sumatoria de fuerzas que actuarían sobre la caja en ese instante. Entonces, aquí tendríamos la caja. Igual sigue existiendo la normal. Ups. Tendríamos el peso que está dirigido hacia abajo. El peso dirigido hacia abajo. Tendríamos la fuerza que está aplicando el señor, que estaría en este sentido. Y tendríamos la fuerza de rozamiento, que ahora actuaría en sentido contrario, ¿cierto? Aquí tendríamos la normal, este sería el peso, y aquí tendríamos la fuerza que está aplicando el señor. Esta es la fuerza que realmente tenemos que hallar. ¿Sí? En la sumatoria de fuerzas... Profe, qué pena, ¿sí? porque un 2 por 20. Porque como está este 2 aquí dividiendo, ese 2 cuando pasa al otro lado pasaría a multiplicar. Ah, claro, sí, pro. Listo. Pregunto, ¿la normal para este caso cambia? No. No cambia. La normal sigue siendo la misma. La normal es de 12,42. ¿La fuerza de rozamiento cambiaría o no cambiaría? No. Tampoco, No, tampoco cambia. Al fin y al cabo, la fuerza de rozamiento la sigo calculando de la misma forma. Coeficiente por normal, por lo tanto, la fuerza de rozamiento sigue siendo la misma, 3,11. Eso me está indicando que solamente tengo que hacer la sumatoria de fuerzas en sentido vertical. A ver. Voy a valerme aquí un poquito de herramientas porque si no me queda muy torcido. Entonces, aquí tendríamos el eje vertical y aquí estaría el eje horizontal, ¿no? Por aquí estaría el eje horizontal. Este es el eje X, este es el eje Y. En el sentido horizontal que tengo la fuerza que está realizando el señor. Ya que vamos a hablar de sumatoria de fuerzas en sentido horizontal. Entonces, estaba la fuerza que realiza el señor, que está hacia la derecha, por lo tanto es positiva. Tenemos la fuerza que realiza, la fuerza de rozamiento, que va en sentido negativo, entonces menos la fuerza de rozamiento. Y recuerden que vamos a tener esta componente del peso, que es W en X. Entonces también está dirigida hacia la izquierda, por lo tanto es negativa. ¿Cuánto me tiene que dar esa sumatoria? ¿Tiene que dar 0 o no? no, No. ¿Por qué será que no? porque se va a mover hacia la derecha. ¿Y qué tiene que ver con que se mueva? Newton dice en su primera ley que si la sumatoria de fuerzas es igual a 0, es porque el cuerpo se mueve con velocidad constante. Pero entonces, o sea, es porque tiene aceleración, por eso no puede ser cero. Esa sí es la razón, porque el movimiento es acelerado. Entonces, si el movimiento es acelerado, significa que esto tiene que ser igual a masa por aceleración. Ahora sí, esto lo conocemos, ya lo teníamos acá. Esto no lo conocemos, pero lo podemos calcular muy fácil. La masa ya se conoce y la aceleración la habíamos calculado. De esa forma ya podemos calcular la fuerza que realiza el señor. Sería igual a masa por aceleración
más la fuerza de rozamiento más la componente del peso en sentido horizontal. Ahora sí reemplazamos masa, que es de 3, multiplicado por la aceleración 0.28, más la fuerza de rozamiento 3,11, más la componente horizontal, que sabemos que sería masa por gravedad por, como es la componente horizontal, que es este segmento, es el opuesto, entonces es con seno del ángulo, que son 65 grados. Tres por 2.8, ¿sí? 0.28 más 3.11 más 3 por 9.8 por el seno de 65. Me da 30,60. Sí, está bien. Esa es la fuerza que realiza el señor. Y ahora sí podemos calcular el trabajo. Entonces trabajo sería igual a la fuerza, que son 30,60 multiplicado por la distancia, que son los 20 metros. Y eso nos daría 600.12, una cosa así, o 1. 612 Julio. 612 julios. Y esa sería la segunda parte del problema. ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿No hay ninguna duda? No. Perfecto. Déjenlo escupir un momento, profe. Ok. Por favor.